En el 15M participaban de una identidad colectiva, nos identificábamos con la figura de indignado o indignada, que manteníamos conexiones, vínculos emocionales, cognitivos, morales con otras movilizaciones en otros tiempos, de movilizaciones anteriores, por ejemplo, el movimiento antiglobalización, y también manteníamos esos vínculos con otras movilizaciones en otros espacios, en otros lugares, ¿no? La Primavera Árabe, luego Occupy Wall Street y todos los movimientos Occupy que se sumaron a la convocatoria internacional de movilización del 15 de octubre de 2011. Y el cuarto elemento, el de el recurso a la protesta como forma de acción, que Mario y Donatella no lo entienden tanto como elemento definitorio, pero luego sí que hablan de él al hablar del concepto de movimiento social, creo que es obvio en el 15M, ¿no? El recurso a la protesta. Bien, fue una movilización importante, masiva, que de hecho inició un ciclo de movilización, pero fue algo más, fue un movimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto sigue siendo un movimiento? Y vuelvo a la pregunta que daba título a esta ponencia. Podemos revisar los elementos definitorios que he ido desgranando, ¿no? La relación conflictiva se ha complejizado, entre otras cosas porque algunos activistas son hoy en día, a pesar de lo que dijeran en 2011, políticos, ¿no? O parte del sistema político. El siguiente paso, el 15M, supuso el fortalecimiento de organizaciones ya existentes, como la PA, y la creación de otras nuevas, como las asambleas, comisiones. Algunos de estos nuevos grupos y organizaciones ya no son operativos, creo. Creo que de Acampada Sol la única comisión operativa es la comisión legal, y por razones obvias están trabajando todavía en los procesos, en los juicios a activistas, ¿no? Defendiendo entre otros activistas a los 14 detenidos el 15 de mayo de 2011, que se enfrentan a penas de 6 años de cárcel y cuyo juicio se celebrará en febrero o terminará en febrero. Se mantienen contactos, como digo, entre estas organizaciones, grupos, pero podemos preguntarnos hasta qué punto hoy la red entre estos grupos y organizaciones es densa y la interacción es intensa. No lo tengo tan claro. ¿Hasta qué punto es hoy significativa la identificación con el 15M? ¿Hasta qué punto hoy nos identificamos como 15mayistas, indignados, perroflautas? ¿Seguimos siéndolo? ¿O nos reconocemos en esas categorías, pero hacia el pasado? Participé en el 15M. Es otra pregunta que nos podemos plantear. Y podemos decir que el movimiento de los indignados sigue organizando protestas. Pues tampoco lo tengo muy claro. Las hay, por supuesto, las protestas, pero parece que organizadas por otros actores, ¿no? Así, podemos concluir que el 15M fue, pero ya no es un movimiento. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. O al menos no lo es de manera visible. Y la cuestión de la visibilidad nos remite a el modelo bipolar de Alberto Bellucci, la alternancia entre fases de latencia y fases de visibilidad en los movimientos sociales, en los nuevos movimientos sociales, era el planteamiento de Bellucci. En las fases de latencia, las redes sumergidas harían trabajo cultural, revisando los códigos culturales que luego dirigirían o marcarían el conflicto en la nueva fase de visibilidad. Podemos preguntarnos hasta qué punto hoy hay redes sumergidas del movimiento haciendo ese trabajo cultural y revisando los códigos culturales, ¿no? Si las hay y vuelve a resurgir el movimiento, validará el modelo bipolar que Bellucci estableció para los nuevos movimientos sociales. Pero si no las hay, deberíamos discutir hasta qué punto el modelo es operativo hoy para los movimientos sociales, de hoy en día, ¿no? Se me ocurre una vía intermedia que consiste en que quizás hay redes activistas no tan visibles que están revisando los códigos, que pueden estar en la base de nuevos movimientos, pero serán nuevos movimientos, no son parte del mismo movimiento, ¿no? Bellucci sostenía que esa alternancia entre fases de latencia y fases de visibilidad era constitutiva de los movimientos sociales. El movimiento feminista pasaba por esas fases, el movimiento ecologista también. Podemos pensar que esas fases las podemos seguir identificando, pero entre distintos movimientos. Son nuevos movimientos los que aparecen en nuevas fases de visibilidad, en las que
en los que se ponen en movimiento o se ponen a trabajar los códigos revisados por redes sumergidas en fases previas de latencia, ¿no? Así podemos establecer continuidades, aprendizajes entre movimientos, más que la continuidad de un único movimiento, ¿no? Así creo que pasó entre el movimiento antiglobalización y el 15M. Se revisaron los códigos, hubo legados y aprendizajes, pero los movimientos fueron en buena medida distintos, como también lo fueron en buena medida los participantes en esos movimientos. Esta mañana Salvador ha hecho referencia a que hay activistas del movimiento antiglobalización que participaban en el 15M, pero también hubo la llegada de una nueva generación con nuevas experiencias, nuevas expectativas golpeadas por la crisis, diferentes expectativas laborales y de emancipación que se vieron fuertemente influenciadas por la crisis. Algunos legados y aprendizajes entre el movimiento antiglobalización y el 15M. Yo diría el sentido de inclusividad, que se amplía en el 15M, la utilización del humor, también fue clave en el movimiento antiglobalización, pero que en el 15M se intensifica. Y podemos también identificar cambios entre unos movimientos y otros. Donatella de la Porta y Alice Mattoni tienen un trabajo en el que hablan de las diferencias entre esos ciclos de movilización o entre esos movimientos, ¿no? Mientras que el movimiento antiglobalización hacía una llamada de atención sobre las consecuencias de la globalización, los daños colaterales a los que hacía referencia Robert esta mañana, de la globalización neoliberal. El 15M está protagonizada por afectados, como decía también Salvador esta mañana, ¿no? Es gente que está experimentando esas consecuencias anunciadas por el movimiento antiglobalización. Y otro cambio también es el locus, ¿no? Se pasa del nivel transnacional al nacional o estatal, la vuelta al Estado del que hablaba Benjamín esta mañana. Visible también en la ocupación de espacio público, mientras el movimiento antiglobalización concentraba sus protestas en las contracumbres, ¿no? En reuniones internacionales, transnacionales. El movimiento de los indignados y los movimientos Occupy, su forma de protesta tiene un locus más nacional dentro de las ciudades y en el centro de las ciudades, ¿no? Bien, si ya no existe el 15M en tanto que movimiento, o al menos este no es visible, ¿en qué sentido podemos hablar de persistencia? ¿O cómo podemos responder a la pregunta sugerida por Pedro como título de la ponencia? Pues es el gran tema del que hablaba Salvador, las consecuencias, resultados, impactos, efectos, cambios y transformaciones provocadas o empujadas por el movimiento, ¿no? Y yo cuando hablo de impactos o consecuencias, creo que es muy útil esta diferenciación entre áreas de impacto que sugieren Ñuñi y Bossi en un trabajo de 2011, en el que distinguen tres niveles, tres áreas de impacto: política, cultural y biográfica, y distinguen también entre impactos dentro del campo de los movimientos o fuera del campo de los movimientos. Impactos del 15M siguiendo estas áreas. Impactos políticos internos, pues ya mencionados: creación de nuevos grupos y organizaciones y fortalecimiento de otros ya existentes que de alguna forma reequilibran la red que constituye el campo de los movimientos sociales o que constituye el campo de los movimientos sociales en España. Cambios políticos externos. No se consiguieron cambios institucionales desde la calle, salvo la paralización de proyectos como los planes de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, mérito de la Marea Blanca, o la paralización de la reforma de la ley del aborto, mérito de la Marea Feminista, ¿no? Otros cambios políticos externos, consecuencias no deseadas como las leyes Mordaza, y hay otros cambios políticos externos, que sí que se han conseguido, pero no desde la calle, sino desde las instituciones. Pero de eso hablaré más tarde. Nivel cultural, cambios políticos internos. Bueno, pues un sentido ampliado de inclusividad. La inclusividad no es nuevo en el campo de los movimientos sociales, pero con el 15M es una inclusividad más hacia afuera, no tan dirigida hacia los integrantes del movimiento, sino hacia los potenciales participantes. Y es una inclusividad no tan dirigida hacia la toma de decisiones, sino a la creación de espacios abiertos a la empatía. Y cambios culturales externos, bueno, pues la extensión de valores como la transparencia, la participación y la deliberación,
Y creo que también un cambio cultural en el conjunto de la población, en una buena parte de la población, puede ser los cambios en las percepciones a partir de la experiencia de represión del Estado, ¿no? Creo que el 15M enseñó a mucha gente de lo que era capaz los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este sentido, en 2013 es interesante la noticia que hablaba de cómo el coordinador de la unidad antidisturbios de la policía se lamentaba porque los antidisturbios tenían menos reconocimiento de la sociedad que los antisistema. No me extraña, dada las formas que utilizaba la policía para reprimir las protestas. Último nivel biográfico. Dentro del movimiento, bueno, pues creación de nuevos grupos de amigos, nuevas relaciones que son germen de nuevas movilizaciones, y cambios biográficos fuera del movimiento, bueno, impactos emocionales en objetivos del movimiento, por ejemplo, en objetivos de scratches, que fueron mínimos, pero que sí que podemos pensar que tuvieron impactos emocionales en los objetivos de esas iniciativas, y impactos emocionales en la población en general, ¿no? Las acampadas como fuente de emociones, intensas, pero seguramente poco duraderas. Sin embargo, más allá de apuntar algunas intuiciones, algo que he hecho yo aquí, pero que también han apuntado otros, que han hecho otros en otros trabajos, creo que el trabajo profundo de investigación sobre los resultados y consecuencias del 15M está todavía por hacer, ¿no? Y la tarea no es fácil por los obstáculos teóricos y metodológicos asociados a la investigación sobre resultados de movimientos sociales, apuntados también por Yuñi y Bossi en ese trabajo. Los movimientos sociales cambian sus objetivos, cambian las metas, las adaptan al contexto cambiante, ¿no? Hay objetivos, hay impactos que se pueden revertir en el tiempo, o hay impactos que se pueden producir al cabo de mucho tiempo, a medio y largo plazo, ¿no? Hay efectos interrelacionados, cambios que producen otros cambios, hay consecuencias no intencionales de la acción, y hay el problema de la atribución causal, el why que planteaba Donatella Laporta esta mañana, pero que es la gran dificultad que creo a la que nos enfrentamos los científicos sociales, ¿no? El establecer causalidades más allá de correlaciones. Bien, el punto 3, la cuestión de los efectos interrelacionados, es también un campo bien interesante de investigación. Lo apunto en mi aportación a uno de los libros presentado esta mañana, el libro Gris, de la calle a los ayuntamientos. Y gris me refiero a la portada, no al contenido. El cambio institucional más importante asociado al 15M creo que es la entrada en las instituciones, una entrada que podemos explicar a partir de la falta de resultados de la movilización en la calle, a partir de la fatiga de los activistas después de años sin conseguir cambios políticos sustanciales, a partir de la oportunidad que se abría con el nuevo ciclo electoral, después de la liberación cognitiva que había supuesto los resultados de Podemos en las europeas de 2014. Los cambios producidos desde los ayuntamientos por el cambio, hay toda una serie de nuevas políticas públicas y nuevos canales de acceso al proceso político, con medidas en materia de transparencia, con la creación de sólidos portales digitales, medidas en materia de movilidad urbana, más sostenible y amigable, medidas en materia de políticas sociales, ampliación de políticas sociales contra la emergencia habitacional, ha hablado Ricard esta mañana, también otras medidas contra la pobreza energética, medidas políticas sociales en relación con los derechos de los refugiados, ¿no? También medidas orientadas a facilitar la participación de la ciudadanía en decisiones municipales a través de webs y procesos de consulta sobre diversos aspectos, entre otros la remodelación del espacio público, ¿no? Sin embargo, estos cambios políticos sustanciales pueden traer consigo otros cambios a otros niveles, y son cambios que afectan a otros cambios en la línea que nos marcaba Pedro esta mañana. Los resultados políticos de los movimientos sociales son fuente de cambios culturales a más largo plazo. Los cambios institucionales y en las políticas públicas aceleran la difusión de nuevos conceptos y valores en la sociedad, por ejemplo, articulando normas y sancionando comportamientos.
Así, proyectos institucionales alternativos como los promovidos desde los nuevos partidos asociados de alguna manera al 15M pueden derivar en el fortalecimiento de identidades y el cambio en las percepciones. Sin embargo, creo que el cambio cultural más intenso que se puede dar a partir de las nuevas políticas llevadas a cabo por estos partidos tiene que ver con la difusión de nuevos valores y conceptos relativamente novedosos de democracia, una democracia más participativa y deliberativa. De hecho, podemos pensar que la participación promovida desde los ayuntamientos por el cambio no tendrá recorrido si no cambia la cultura política en este país, pero la cultura política de un país se cambia precisamente poniendo en marcha nuevas prácticas de participación, ¿no? Como las promovidas ahora desde esas instituciones. Y añado, nuevas prácticas también como las experimentadas y difundidas por el 15M en sus redes y otros movimientos sociales en las plazas, los centros sociales y otros lugares, ¿no? Además, los cambios políticos sustanciales afectan a la vida de las personas dentro y fuera de los movimientos. La ampliación de derechos y libertades puede provocar la expansión de la participación para defenderlos. Y en un plano más simbólico, pero igualmente relevante para la vida de las personas, las reformas pueden empoderar a un colectivo, ¿no? Por supuesto, no es la única vía, ni seguramente la más importante. Las asambleas y las acciones de la paz son espacios de empoderamiento muy intensos, pero ¿por qué no podemos entender como una vía adicional de empoderamiento reformas legislativas a favor de esos desahuciados, sobre todo si es promovida por los mismos activistas? Bien, concluyo. Esto se me olvidó ponerlo, pero es los posibles efectos interrelacionados entre los distintos niveles. Yo he hablado de cómo resultados políticos sustanciales pueden ser fuente de cambios culturales y biográficos, ¿no? Como digo, concluyo una ponencia que ha estado más protagonizada por preguntas que por respuestas, y las conclusiones no es un resumen, sino que es añadir algunas preguntas más para el debate, ¿no? Preguntas que tienen que ver con efectos políticos internos al campo de los movimientos sociales en forma de legados. Si hablamos de continuidades y discontinuidades entre el movimiento antiglobalización y el 15M, ¿qué aprendizajes, continuidades, discontinuidades podemos identificar entre el ciclo anti-austeridad, protagonizado por el 15M, y ciclos posteriores? Las movilizaciones hoy en día más importantes, en mi opinión, son la protagonizada por el movimiento feminista y el independentista soberanista catalán, de los que nos hablarán luego Itziar y Ricard. ¿Y cómo podemos vincular estas movilizaciones con el movimiento hoy desaparecido o invisible de los indignados? Bueno, pues creo que el movimiento feminista, igual que el movimiento 15M, fue un espacio de socialización para una nueva generación de jóvenes, ¿no?, que llegaban a la política en la calle en esos momentos. Las movilizaciones protagonizadas hoy por el movimiento feminista pueden ser un espacio, y lo están siendo, un espacio de socialización política de una nueva generación, distinta en alguna medida a la que protagonizó el 15M. ¿Cómo se vinculan ambas generaciones? ¿Qué relaciones podemos establecer entre el actual ciclo de movilización feminista y el pasado ciclo de movilización ante austeridad en términos de conflictos y oponentes, relación con las autoridades, construcción de marcos e identidades, utilización de nuevas tecnologías, repertorio de protesta, y lo mismo con respecto al movimiento independentista, ¿no? El 15M mantuvo relaciones conflictivas con ambas demandas, la feminista y la nacionalista. Fueron soslayadas en aras de la inclusividad, en la construcción de un sujeto colectivo muy amplio, ¿no?, el 99%, sin fisuras identitarias, que sin embargo, y quizá precisamente por eso, no ha sido capaz de persistir en el tiempo, por volver al título de mi ponencia, ¿no? Y creo que esto conecta con la cuestión que planteaban Robert y Benjamín esta mañana, con la paradoja de la que hablaba Robert y la operancia en el tiempo de la que hablaba Benjamín, ¿no? La construcción por parte del movimiento 15M de un sujeto muy amplio que abraza muchas sensibilidades, pero que plantea serios problemas para moverse en el tiempo, para ser operativo en el tiempo, porque los movimientos sociales, también son actores muy heterogéneos, ¿no?
ahí lo dejo. Muchas gracias.